¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a Nacho de Noche aquí con la última horita de la jornada cerrando este día martes con toda la información. Una jornada cargadísima de temas, así que en un ratito vamos a estar repasando todos los temas que estuvieron desarrollándose a lo largo de la jornada. Una jornada agradable que arrancó con un poquito de viento, bajó un poquito la temperatura. En un rato nada más te vamos a estar contando además cómo cierra la jornada y por supuesto qué tenés que saber para arrancar el miércoles, mitad de semana que estamos ahí, a una horita nada más de arrancarlo, pero hay muchas novedades también, así que presta atención hasta el cierre de la programación. Y arrancamos, esto fue lo que pasó el día de hoy. Con esta propuesta que finalmente Unter decidió no aceptar y por eso va a un paro de 48 horas. Esto se dio a conocer hace algunos minutitos nada más y por ello el no inicio de clases para la jornada de mañana, que estaba previsto el inicio el 3 de marzo tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Neuquén, pero ayer lo anunciábamos que Aten tampoco había aceptado la propuesta del gobierno. ¿Tenemos ahí las plaquitas, Cantón, para empezar a repasar? La propuesta no alcanzó y Unter convocó al paro. Después de un año, más de 18.000 alumnos rionegrinos no podrán regresar a las aulas. Es que el sindicato Unter decidió no aceptar la propuesta salarial de urgencia realizada esta madrugada por el gobierno rionegrino por considerarla insuficiente. Pese a la especulación gubernamental, el gremio logró convocar a un plenario de secretarios generales y allí se decidió por unanimidad declarar un paro por 48 horas. Y esto también ocurrió en la jornada de hoy. Murió el femicida de Guadalupe. Estaba en coma luego de intentar quitarse la vida. Asesinó a su exnovia de una puñalada la semana pasada. Estaba internado en el hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes. El femicida tenía 32 años y había perseguido y atacado salvajemente a la joven de 20 años el martes pasado por la noche y luego fue capturado por un policía de civil que transitaba por la zona. Y esta también se dio a conocer en la jornada de hoy. Te lo contamos aquí en el resumen de la noche. Vacunarán a los docentes desde mañana. El gobernador Omar Gutiérrez confirmó la llegada de 7.200 nuevas dosis de la vacuna Sinopharm. En esta etapa, 3.500 serán aplicadas a personal de salud, 2.500 a educación
y 1.200 dosis a personas con discapacidad y o factores de riesgo asociados. La vacunación a los docentes comenzará este miércoles y también en las últimas horas se confirmó que quedó habilitado el registro provincial de personas con discapacidad mayores de 18 años y con factores de riesgo asociados. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up my cup. Don't mess around. We just wanna see you shake it up. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Y también te contamos lo que va a pasar con la vacunación de los docentes en Río Negro, porque la campaña comenzará este jueves, así lo confirmó el gobierno de Río Negro, y las dosis serán también de la vacuna china. La primera etapa comprende al personal de dirección y gestión, supervisión e inspección docente frente a alumnos de nivel inicial. Incluye ciclo maternal, de primer ciclo del nivel primario, primero, segundo y tercer grado, y de educación especial. Alquileres, fin del congelamiento. El gobierno no extenderá el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. La ley de alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación. Ya no va a haber extensión del DNU, expresó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de este mes. Y Aerolíneas sumó 3 vuelos a Neuquén. La empresa de bandera anunció que habrá servicios directos desde Comodoro Rivadavia, Córdoba y Mendoza. Aerolíneas Argentina anunció este martes la reactivación desde marzo y de forma paulatina de algunos servicios intertramos y el llamado corredor petrolero, sin pasar por las terminales de Buenos Aires, como sucedía hasta ahora. Dolor en el mundo del espectáculo. Murió Carlos Sánchez a los 68 años. Murió el humorista, tuvo una larga trayectoria en teatro, cine y televisión y falleció en el día de hoy producto de un cáncer. Así lo informó
el comunicado de la Asociación Argentina de Actores. El humorista formó parte de ciclos televisivos como Café Fashion, La peluquería de Don Mateo y Petardo. Su última participación en los medios fue en 2019, cuando interpretó un rol dramático en la novela del 13, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde se puso en la piel del comisario Benítez. Y Mendoza, hablando de noticias nacionales, reglamentó el uso del cannabis medicinal. Reglamentó este martes el cultivo de cannabis para uso medicinal y se convirtió así en la primera provincia argentina en sancionar una ley que involucra los aspectos económicos y que entiende el encadenamiento productivo de esa planta en beneficio de la salud humana. Así lo informó el Ministerio de Economía y Energía Provincial. Y alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre un incremento de casos. Los casos de coronavirus en el mundo aumentaron por primera vez en 7 semanas, menos África y el Pacífico Occidental. Todas las regiones registraron la semana pasada un incremento de los contagios de coronavirus. Así, después de 6 semanas consecutivas en las que se había registrado una disminución de los positivos en todo el mundo, las cifras de la semana pasada rompieron con esta tendencia, informó la OMS. Paso por las noticias del mundo a esta hora de la noche. Aquí en 24/7 Noticias te contamos lo que se habla en el mundo, lo que pasa en el mundo, y nos vamos a China porque piden no hacer más el hisopado anal. En China, el gobierno japonés pidió al gobierno de China que no haga más test anales de detección de coronavirus a los ciudadanos japoneses debido al sufrimiento psicológico que genera el proceso. El método se propuso a fines de enero tras confirmar que puede aumentar la tasa de detección de personas infectadas. Trump y Melania vacunados en secreto. El expresidente de los Estados Unidos y su esposa, Melania Trump, se vacunaron en secreto contra el coronavirus en enero pasado antes de dejar la Casa Blanca, según informó The New York Times. A finales de septiembre, Trump se contagió de coronavirus, así como su esposa, y tuvo que ser hospitalizado durante 3 días en un hospital militar de Washington. Vamos a hablar también un poquito del mundo del espectáculo, lo que ha dejado el espectáculo del día de hoy. Nicole Neumann tentada por
la política se suma a la lista de modelos, conductoras y actrices que son tentadas por la política. Dejar atrás el mundo del espectáculo y meterse en el Congreso, ¿por qué no? Se suma a la lista entonces de Amalia Granata y Cintia Fernández. Sin embargo, pese a que haya reconocido que le ofrecieron un cargo político, dijo que no está interesada en tomarlo por ahora. 20 minutitos pasaron de las 11 de la noche. Vamos a hacer una recorrida por la ciudad a esta hora de la noche. Muchos disfrutando ya de la sobremesa, algunos preparando quizás la cena a esta hora, ¿por qué no? El postrecito. Y mira, movimiento, tenemos en la ciudad poca gente caminando. En un ratito vamos a repasar cómo está la temperatura, quizás bajó bastante, ¿no? A esta hora. Te vamos a estar contando en minutos nada más cómo está el tiempo a esta hora aquí en la ciudad, mientras compartimos imágenes en vivo a esta hora de la noche con este repaso de lo más importante del día, todas las noticias. En 60 minutos te contamos lo más destacado de esta jornada y así está la ciudad, la capital de Neuquén con 22 grados, un poquito menos, imagino. A esta hora. 22 a esta hora, chicos, ¿en serio? Lejos. Qué lindo. Se hace calor, chicos, ¿por qué no salimos un ratito, no? A la calle. A tomar un heladito, ¿no? A estirar un poquito los pies. ¿Estuviste mucho tiempo en la compu trabajando home office? Bueno, dale. Estirate un poquito antes de dormir, Ahí está, en un ratito volvemos allí a recorrer la ciudad de Neuquén a esta hora de la noche. Y vamos a cambiar de tema, volvemos al mundo porque hay una entrevista al príncipe Harry que va a dar que hablar y mucho en las próximas horas. Se filtraron algunos detalles de una entrevista única al príncipe. Lo cierto es que desde la corona británica buscan frenar, como sea, esta entrevista. Esta entrevista que estás viendo ahí en pantalla es la que va a ver la luz el próximo domingo. Claro, intentan frenarla como sea. ¿Cómo impactó la decisión de Harry de hacer público los pormenores de la corona británica? ¿Cómo lo tomó la reina Isabel? ¿Y cómo lo tomó su propio hermano? En un ratito vamos a estar hablando con un especialista para que nos cuente, nos haga un análisis de lo que va a generar esta noticia en el mundo de la corona británica. Recordemos que el príncipe Harry rompió el silencio. Ya no es esta la primera vez, lo ha hecho en otras oportunidades, siempre dejando entrever qué pasaba dentro del mundo de la corona británica, y lo cierto es que todos apuntan a esto, ¿no? Al temor a que la historia se repitiera con respecto a la muerte de su madre, la princesa Diana, que murió en un accidente de automóvil en París. Bueno, hace algunos días nada más, la familia real británica anunció en un comunicado que la decisión que tomaron en enero de 2020 los duques de independizarse de la familia real y que hicieron efectiva el 30 de marzo del año pasado, ya era completa, Bueno, esta entrevista que estás ahí viendo en pantalla, se va a emitir el próximo domingo, donde hay revelaciones inéditas del príncipe y donde va a dejar en claro por qué la decisión de alejarse de la corona. Tenemos ya nuestro invitado que gentilmente nos atiende a esta hora de la noche. Ha sido uno de los más convocados para analizar este tema. El día de hoy vamos a saludar a Rubén Gabalday Castro, especialista en ceremonial y protocolo, quien
más sabe de la corona británica, para que nos cuente a ver qué se espera el próximo domingo y cuál es el análisis que se puede llegar a interpretar en la corona británica. ¿Se está haciendo todo lo posible para frenar la publicación de esta entrevista el próximo domingo? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo, el placer de acompañarlos. Bueno, el gusto es nuestro, Rubén. A ver, contanos, una entrevista que la verdad el príncipe Harry está prácticamente contando todo. ¿Qué se espera Sí, el próximo domingo? bueno, hay gran expectativa sobre esta entrevista que sale el día 7 en la Casa de Windsor, en la Casa Civil de Su Majestad. No ha causado una muy buena sensación. Hay como un sabor quizás un poco amargo ante estas declaraciones que, según trascendió, van a dejar al desnudo ciertas cuestiones domésticas de la Casa Real y quizás no haga muy bien a la imagen pública del palacio. El tema empezó a trascender un poco más después de la concesión de una entrevista previa, la famosa entrevista de hace unos días en ese ómnibus por California, etc. Entonces, en esta competencia mediática que se trasladó de Londres a Estados Unidos de Norteamérica, bueno, evidentemente ha hecho que los conductores, y sobre todo los del próximo 7 que tenían la exclusiva, salieran a dar algunos adelantos sobre el parecer del príncipe, sobre todo en función de apartarse de la Casa Real, de una manera más determinante y completa. Bueno, dio vuelta al mundo, ¿no? La decisión del príncipe en su momento, el año pasado, fue noticia en todos lados y hoy vuelve a hacerlo, producto de esta nota que efectivamente va a salir. Digo efectivamente, aunque incluso hasta me da a dudar si se toma alguna decisión sobre la hora, ¿no? De quizás cambiar la fecha o de hecho cancelar la publicación de Bueno, esta nota. acá tenemos, Nacho, dos cosas para analizar. Primero, el punto que lleva al príncipe a apartarse, a desligarse o a dar un paso al costado, como él lo define, de la Casa Real, es precisamente, lo definió en esta precedente nota, es el tema del hostigamiento de la prensa. Y él vuelve a jugar con la prensa, o sea, cambia el punto británico al continente americano. Pero no deja de ser una figura convocante y, por tanto, atractiva para el periodismo. Ese es un punto donde en cierta forma lo podríamos analizar como hasta contradictorio, porque él dice que es un ambiente tóxico que ha provocado un hostigamiento psíquico muy severo y por lo tanto para su propio bien, el de su esposa y el de sus hijos, consideró que debía apartarse. Pero él está llevando el punto hacia donde él quiere. Eso es una instancia que es bastante llamativo, si se quiere, de una realidad de la cual él no va a poder desprenderse nunca. Claro. La condición de ser el nieto de la reina es algo que lo va a acompañar hasta el último día. Y bueno, luego esta marca Sussex que ellos están tratando de crear y de darle una nueva forma a su núcleo familiar, lo pone en una situación altamente peligrosa, si se quiere, desde el punto de vista para la monarquía en cuanto al sistema de gobierno y para una concepción británica, donde el pueblo británico ha invertido en él y en toda su familia durante mucho tiempo. Por lo tanto, está expectante de que él le devuelva a través de esos patronazgos benéficos e instituciones de bien público y demás, todo lo que el erario público invirtió e invierte en la familia. Por lo tanto, en cierta forma se lo toma por el pueblo británico como un portazo y una situación no deseada que desaira mucho la expectativa que se tiene en los hijos de Lady Diana, que siempre fueron tomados como quizás los continuadores de la tradición y de la historia monárquica de ese país, con nuevas improntas, con un poco más de acercamiento al pueblo a través de los casamientos morganáticos. Se les ha permitido casarse con quienes ellos querían,
de llevar una vida diferente a lo que fue la de su madre, la de su abuela, hasta mismamente la de su padre, que recién vio encauzada su vida después del fallecimiento trágico de la princesa de Gales. Así que en esos nuevos aires, la implosión dentro de la familia es quizás lo más llamativo. Y por otro lado, el hecho de querer salir de un círculo donde todo el mundo le gustaría estar. Realmente es como lo más llamativo es invertir esa relación, ¿no? En vez de querer sumarse, es apartarse de ese círculo que tanta atracción trae en el mundo, desde las series, desde siempre, porque la monarquía caló muy hondo en el subconsciente colectivo y de hecho es un estilo de vida muy severo y atractivo al mismo tiempo. En esa dicotomía quizás su propia personalidad no le permitió poder manejar la situación y lo llevó a esta decisión que la reina habrá esperado se revierta y que lamentablemente no tuvo un punto hacia atrás, sino que se profundizó aún más. ¿Cómo va a caer, Rubén, esta entrevista? Porque digo, ahora estamos Bueno, hablando de algo que quizás el próximo lunes sea totalmente distinto en cuanto a la reacción, sobre todo de la reina, ¿no? Bueno, según algunos trascendidos, la reina no va a estar prestándole atención, según otros, hay cierta actividad de la corona que va a hacer que las islas se mantenga apartada de lo que está pasando en el continente americano. Bueno, se conjetura mucho en función de esto y este caldo de cultivo de dimes o de conjeturas es quizás lo menos deseado para la corona. Él tiene libertad como una persona libre de decir Claro. cuanto sea conveniente manifestar. Pero todo lo que manifieste de una manera severa o transgresora está mellando el futuro de su padre y de su hermano, porque su abuela ya está en una etapa final de su reinado. Pero no colabora, y esto ya lo hablamos como miembro de una familia, al éxito de su padre y al éxito de su hermano y de su sobrino. Claro. Entonces es quizás por eso las últimas noticias hablan de un nuevo enfrentamiento entre los hermanos, ¿no? Evidentemente porque uno, Guillermo, quiere preservar lo que le corresponde a él y a su hijo, y como todo padre quiere lo mejor para su hijo, y Harry ya está en otra instancia y no colabora para la continuidad de la corona. Todo esto va a ser feliz y la corona se mantiene como sistema de gobierno. Claro. ¿Siempre fue una relación tensa, Rubén, entre ellos? ¿Siempre hubo esta... Sí, sí. Bueno, a ver, hay un momento que podríamos llamar o tomar como determinante para dividir lo que pueden haber vivido los hermanos eh, en temprana edad, que es precisamente cuando ya Guillermo toma su esposa y evidentemente tiene un heredero. Cuando se produce eso, el desplazamiento de los miembros de la familia real en la ley de precedencia a lugares menores es algo que psicológicamente afecta mucho. Porque antes del casamiento de los hermanos, evidentemente la corona pasaba por Carlos, por Guillermo y por Enrique. Después, al tener Guillermo sus propios hijos, ya Enrique pasa a una rama lateral y por lo tanto esas ramas de ese árbol, si lo imaginamos de esta manera, suelen secarse si no tienen vida propia. Qué apasionante, ¿no? Igual. No sé si estar en su lugar, pero sí poder conocer qué hay detrás de la corona británica, ¿no? Tan interesante. Sobre todo creo que ha tomado un mayor auge ahora, ¿no? Con la famosa serie de Netflix y esta última temporada que ha puesto incluso a Lady Di en un papel donde ha quedado muy de lado dentro de la Casa Real, ¿no? Entonces eso también despertó muchísima curiosidad por la historia de la corona Es británica. cierto, Nacho. Convengamos que el duque de Edimburgo, el abuelo de Sí, Harry, quien abrió el palacio a la televisión en la transmisión de la coronación de su esposa, es quien abrió el juego mediático. Claro, impensado porque después con el paso del tiempo, ya en este siglo XXI, el tema mediático es muy quizás impiadoso, si se quiere, con la intimidad de estos personajes públicos. Entonces, el juego lo abrió la propia Casa de Windsor como un sistema de relaciones públicas porque necesitaba fortificar la relación de la nueva reina, que no venía por línea directa, sino que
estaba su tío que había abdicado al trono por amor, y por lo tanto su padre asume, el tema de la guerra mundial, etcétera, los sinsabores económicos que atravesaba el imperio, la descolonización y un montón de otros elementos. Y luego eso se le vuelve en contra, porque ya con el tema del casamiento del heredero a la corona y de toda la saga que viene con Lady Diana, y una reina que tuvo que aprender a adecuarse al tercer milenio, bueno, evidentemente hizo una sazón en el tema bastante particular, que de hecho si nosotros pensamos de cuántas coronas que hay en el mundo felizmente reinante hablamos, generalmente hablamos y la tomamos como referente de la británica. Claro. Rubén, excelente, ¿eh? Ha sido un gusto charlar con vos estos minutos. Vamos a estar atentos a lo que pase la próxima semana, si efectivamente la entrevista ya está. Hay que ver si de acá a la próxima semana pasa algo en el medio, ¿no? La entrevista fue concedida, la entrevista tiene, según los trascendidos, insisto, cierto condimento que lo va a hacer más interesante y que va a ofuscar un poco quizás lo que pasa del otro lado del continente americano. La corona británica va a seguir siendo noticia porque el duque de Edimburgo está en un estado de salud bastante crítico y bueno, con 99 años vamos a tener noticias de una forma o de otra cerca nuestro. Tal Entonces, cual. Es así. Rubén, que tengas buenas noches y te agradecemos estos minutos. Fuerte Un abrazo. placer, saludo a todo el país a través de Nuke. Un fuerte abrazo, hasta luego. Estén bien, hasta luego. Bueno, Buenas el noches. análisis del impacto de la entrevista de Harry en la corona británica. Hacemos una pausa, primera y última, quédense, ya venimos.